Hoy un gran invitado, que muchos lo pedían por ahí en el chat, en los comentarios. Sí, Jorge Altamira, muchos lo conocen, es militante, es dirigente de Política Obrera. Muchos de ustedes lo conocerán. Y muchas gracias por venir, Jorge. No, gracias a ustedes. Vos pensás que yo lo vine a hacer a él y ahora lo tengo como interpelador. Terrible. Mirá vos el progreso que ha hecho. Desde la lactancia hasta ahora. Terrible, increíble. ¿Cuántos años tenés ya, Fer? 84. No, vos no. ¿Cuántos años tenés vos? 35. Bueno, 35, arrancamos. Está grandecito. Ya está grande, ya estamos grandes. Sí, si estuviera en la selección, ya estaría retirándose. Pero ahora se está estirando la vida. Estaría retirándose. Sí, estaría camino. Aparte, yo no sería Messi tampoco. Sí, no. O sea, yo ya estaría. Último ya volviendo a Argentina. Jugando en el bicho, claro. Pasando vergüenza. Aparte, queriendo hacer una vuelta histórica. Saliendo en el primer tiempo, entre tiempo, jugando los últimos 15. No me veo a los 35. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Estamos contentos de tenerte porque aparte sos un peso pesado de la izquierda. Este es un stream muy visto por gente de izquierda y afines. Pero yo trato de mantener una dieta. ¿Una grieta? Una dieta para elegirte peso pesado. Una dieta para no ponerme más pesado de lo que soy. Un peso pesado simbólicamente, ¿no? Intelectualmente claro. Bueno, a ver, primera pregunta, digo que no es menor. ¿Está habiendo un ascenso de Miriam Bregman en particular, de la imagen positiva y también creo yo de lo electoral? ¿Cómo separa Política Obrera y vos en particular, que sos un dirigente histórico, digo que representa simbólicamente mucho? ¿Ustedes están apoyando esto o lo ven como algo más ajeno? Bueno, es una pregunta un poco confusa, pero yo soy de los que le ponen a Miriam Bregman algunos puntos por encima de los que tiene. ¿Qué quiero decir con eso? Porque es muy confuso. Le gana en imagen a al otro, pero el tema imagen difícilmente se traduce en posiciones políticas. Bueno, por de pronto ya no es una posición política como tal. Por ejemplo, yo conocí en un momento determinado, de casualidad, un empresario y nos quedamos conversando y me dijo que él votaba a Miriam Bregman, iba a votar a Miriam Bregman. Entonces dijo que quería sacárselo a Milei, ya había quebrado 2 veces. No es un voto, es un voto muy vago. No sé si va a mantener ese voto cuando llegue el día de las elecciones, etc. Y después en las encuestas formales sobre el voto, no tiene un crecimiento sustancial. Pero yo soy de una corriente que hay gente que piensa así como yo, que le agrega votos. Y la razón es porque es el tema más interesante, agregarle votos, porque significa que va a haber algún fenómeno nuevo y además está ocurriendo en otros lugares. Entonces, ¿por qué negar la posibilidad de que este tipo, por ejemplo, Boric? ¿Quién diablos era Boric? Y llegó a la presidencia de la República. ¿Quién diablos era Mandami, que era legislador del Estado y tenía el 1%? No se hablaba mucho de él y le ganó en el Partido Demócrata. Claro que Mandami tenía la ventaja de estar en un partido que ya tiene votos cautivos, ¿no es cierto? Hay varios casos que yo les podría mencionar estas características, Pedro Castillo, etcétera, etcétera. Entonces, me adapto al fenómeno de que aquí puede haber, digamos, una novedad electoral, aunque respeto a la gente que, como vi en algunos debates en el FITU, no creen que esto lleve más allá que a lo mejor algún diputado o algo por el estilo, ¿no es cierto? Entonces sí, es un fenómeno y por eso escribimos. Ahora,
el PTS sacó un texto de 25 páginas con un título que hablaba de apoyemos la imagen, algo por el estilo, apoyemos la imagen, etcétera. Me parece una vulgaridad, porque hay que darle un contenido político, no hay que agarrarse de una estadística, de una cuestión de imagen. Bueno, nada más. Pero entonces, ¿ustedes apoyan eso? ¿No apoyan? No, el apoyo tiene que ver con otra cosa. ¿Cuál es el programa político de estas 25 páginas? Es un programa completamente antisocialista. Entonces sería terrible que nosotros, que somos socialistas, vayamos a apoyar un programa antisocialista. ¿Qué es lo que dice ese programa que lo hace antisocialista? Bueno, es un programa antisocialista. Digo porque también acá vino el Chipi y lo hemos criticado así de frente, pero ellos cuando los escuchás muchas veces dicen, no, queremos que este apoyo a Miriam Bregman se transforme en lucha contra Milei. Es más, dicen, estos comités son para eso. Bueno, entonces puede haber comités de lucha contra Milei, pero no me dijiste que sea un programa socialista. ¿Y por qué sería antisocialista? Por de pronto porque la palabra socialista aparece una vez en 25 páginas. El objetivo del socialismo no aparece como planteamiento de 25 páginas. En segundo lugar, porque hay un montón de formulaciones policlasistas. Por ejemplo, el partido de la nueva clase trabajadora. ¿Por qué sería policlasista? Porque en ese partido ellos agrupan a los feministas, a los ecologistas, a los indigenistas, etcétera, que en una lógica muy bizarra, pero que yo la conozco, ellos suponen que en su mayoría son trabajadores. Entonces, con independencia que sean trabajadores, los incorporan en la calidad de las posiciones políticas que tienen, porque lo que importa en un trabajador ecologista es el hecho de que es un ecologista, porque si no, entonces tendríamos que poner a los trabajadores kirchneristas, a los trabajadores mileístas y a los trabajadores macristas, porque algún trabajador vota por Macri o varios han votado por Milei. De lo contrario, en la final o en el balotaje sin el voto de nadie que labura, no hubiera podido hacer nada. Ahora tiene el problema con los trabajadores Milei, porque tiene el mismo tercio que tenía en el año 23, pero con la diferencia de que en el tercio de Milei está el PRO. Con lo cual, entonces, lo que antes eran tercio para los dos, ahora es un 15% para cada uno. Entonces probablemente no haya ningún obrero en ese tipo de votación. Es un enfoque completamente policlasista. Ese es un aspecto del tema. Pero ellos dicen explícitamente que es así. Yo porque, mirá, leí tu crítica. Y a veces siento que, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero como que ustedes le adjudican al otro cosas que el otro no dice. O sea, acá cuando estuvo Castillo, que lo hemos criticado, o sea, se lo hemos dicho de frente muchas cosas, pero él cuando hablaba de nueva clase trabajadora se refería a los precarizados, es decir, planteaba que, bueno, estaba ese elemento como algo novedoso. O sea, ellos plantean lo de nueva clase trabajadora como de manera explícita, como una nueva categoría policlasista. Lo que vos me estás diciendo es terrible. Probablemente no lo digan, pero lo escriben, que es más que decirlo, porque las palabras se las lleva el viento, etcétera. Yo he citado todo eso. Es más, en el enfoque ideológico que hay en el texto, que es muy interesante en este aspecto, porque no lo advirtió nadie, hay una especie de copia literal de este corriente de Mandami del Partido Demócrata. Del SOC, de los demócratas socialistas. Se llaman demócratas socialistas, que consiste en lo siguiente: nosotros tenemos que democratizar la vida política, pero la experiencia del bolchevismo ha demostrado que no tenemos que tocar el proceso de producción. Nosotros tenemos desde el voto, desde lo asambleario, desde todo eso, introducir. Esos planteamientos están en el manifiesto
cuando alude a que hay que defender los espacios comunes, o como ellos llaman, los bienes naturales comunes. Entonces, este es el eje del programa. El eje del programa es la defensa de los bienes culturales comunes, en el cual supongo que está el aire y el agua, que no admiten que están apropiados socialmente por el capitalismo, porque son comunes, pero también, como ocurre en el caso del Partido Demócrata, consideran como comunes una serie de espacios que están fuera del espacio de la producción. Por ejemplo, el transporte, ¿no es cierto?, la salud. Es decir, todos tenemos problemas de salud. Entonces es un espacio común para todos. Todos respiramos, todos, etcétera. Pero el objetivo de esta especulación completamente anticientífica, es decir, es concluir, sacar la conclusión de que debe ser el ámbito político el que atenúe, modifique y establezca sin alterar las relaciones de producción. Por eso la palabra socialismo no está. En los debates que hemos tenido, porque en nuestro propio partido nadie advirtió esto de los bienes comunes, porque finalmente es una frase y alguna cosa así, y porque además muchos compañeros no tienen el conocimiento de lo que plantean los demócratas de izquierda de Estados Unidos, lo que plantean esto y lo otro. ¿Se entiende? Esa es la ventaja que tengo de que puedo hacer una aproximación. Y conociendo la historia del morenismo, del PTS y de todos, yo he dicho que este texto era grosero. Es un texto grosero, es casi infame en lo que tiene que ver como retroceso ideológico. Porque ya lo que dicen desde el punto de vista de un marxista ya tiene la categoría de grosería. Entonces creo que en uno de los últimos textos añado el problema de que han abandonado el materialismo histórico, porque sí, el materialismo histórico señala que el antagonismo fundamental entre la propiedad estante, la burguesía y el proletariado. ¿No es cierto? En cambio, ellos presentan como dominantes los antagonismos identitarios, los antagonismos de otro orden, quitándole al proletariado, a la clase obrera, lo que para el marxismo es su universalidad. Porque mucha gente agrega otros sujetos a los obreros en la idea de que los obreros lo que quieren es que le paguen el mejor salario y le reduzcan la jornada laboral. No sé si me explico. Sí, estás hablando de algo que por ahí está de moda, que es el tema de las políticas de identidad, identitarias, que por ahí se las nombra. Claro, esa política identitaria, eso es lo que hablaré. Pero quiero decir, como muchos piensan que la clase obrera es salario más jornada de trabajo, no toman el concepto de Marx de que el proletariado toma para sí, y en sus términos, las reivindicaciones de todas las clases y sectores que son explotados, oprimidos por el capitalismo. ¿Se entiende? Toda la universalidad, no un aspecto, porque entonces en ese caso tenés el sindicalismo. Es decir, el obrero sería el sindicalista, como son los indigenistas, los ecologistas y todo lo demás. Nosotros no presentamos a la clase obrera como sindicalista, la presentamos como el sujeto histórico de la lucha contra el capitalismo. El otro problema que hay, y que tiene que ver con el tema de la imagen, en el sentido positivo, y con el tema de un eventual ascenso electoral, es que nosotros nos tomamos en serio la posibilidad de que Miriam Bregman llegue al balotaje. ¿Y ahí qué harían? Ahí votan por Miriam Bregman. No me vas a decir que por el programa. Te adelantas una barbaridad. Pero vos dijiste lo del balotaje. No, porque. Son preguntas que me surgen de lo que vos decís. No, yo entiendo perfectamente, pero la pregunta vulgariza el problema.
En el sentido, date cuenta, para que no te ofendas. No me voy a ofender. Te explico para que no te ofendas por la palabra vulgariza. No me ofendo. Cuando uno reduce demasiado una cuestión y dice, bueno, entonces ¿por quién votás? Bueno, entonces, al final, ¿quién paga acá? No importa cómo fue la comida, no importa si disfrutamos, no importa si fue un momento de exaltación de amistades. ¿Quién garpa? Entonces uno dice, estás vulgarizando. Estamos reunidos acá por razones más profundas. Nos estamos juntando. No, lo tomamos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros discutimos este problema porque ellos lo sugieren también. Y nosotros, en lugar de decirles contra lo que me parece que pensás vos, se le está yendo los humos a la cabeza, ya están pensando que van a ser presidentes. No, yo no pienso eso. No, espera. En lugar de que nosotros contestemos esto, nosotros empezamos a leer los textos en función de esa situación. ¿Está claro o no? Cosa que no hacen los otros del FITU. Los otros del FITU lo único que quieren saber es cuál es el puesto electoral que le va a tocar en las listas finales y cómo se cuelgan de las polleras de Miriam Bregman. Entonces no hay nada, no se discute, nadie es sectario, nadie es oportunista, todos somos felices, pero ¿cuál es el reparto? Teniendo en cuenta esto, un gobierno del FITU sería un gobierno de izquierda, pero no un gobierno obrero. Porque una característica de este movimiento ascendente, de este movimiento electoral ascendente que tiene Miriam Bregman, es que no es el de una fuerza de un caudal proletario, ni viene acompañada de un proceso de esas características. Para darte un ejemplo, el Frente Popular chileno, criticado por toda la izquierda, no te digo por Miriam Bregman, el PTS y todo lo demás, agrupaba prácticamente al 90% de los trabajadores de Chile. Los trabajadores de Chile sentían que un gobierno del Frente Popular era un gobierno obrero. Inclusive los que voten por Miriam Bregman, si llegara a triunfar, no lo verían como un gobierno obrero. Dirían, voté por la izquierda. Ahora... ¿Eso no se puede transformar? ¿No puede cambiar también? Sí, por eso. Ahora sigo. Entonces el problema es el siguiente. El desafío que se plantea para un gobierno de izquierda, así descrito, es cómo se transforma en un gobierno obrero. Entonces, en ese punto vital, ellos dicen que todas las medidas que van a tomar siendo gobierno van a depender de una asamblea constituyente. Es decir, que después de ganar una elección y recibir los votos, van a convocar a otra cosa para que se discuta democráticamente. Esto no está en el manifiesto. Mira qué cuidadoso que estoy. Pero se lo declaró Miriam Bregman a Ernesto Tenenbaum en un reportaje importante. Soy muy cuidadoso. Lo que dijeron, lo que escribieron, etcétera, ¿no? Falsedades por ese lado no va a haber. Ahora, un gobierno de izquierda le va a poner a la burguesía un desafío. ¿Lo cooptamos o lo volteamos? No hay otra. Entonces, en primer lugar, si quieren ganarse a los trabajadores y entonces hacer un tránsito hacia un gobierno obrero, tiene que adoptar de inmediato medidas radicales en favor de la masa laboral y chocar con la burguesía. Acá la Asamblea Constituyente es el paraguas para intentar una componenda entre un gobierno de izquierda y un Congreso dominado. No va a tener en el Congreso ninguna mayoría ni de lejos, el Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Arriesgando a que se produzca una fuga de capitales, una hiperinflación y que termine volteado.
Pero cuidado, porque la burguesía no maltrata a Miriam Bregman, lo cual significa, por ejemplo, allá en Estados Unidos, debido a que después de Mandani, estos demócratas socialistas aumentaron votación, es decir, conquistaron candidaturas que van a salir por las características, que van a, es decir, muchos diputados nuevos va a haber de este ala del Partido Demócrata. El presidente de la Cámara de Representantes, un republicano, dijo que Estados Unidos está atravesando una revolución bolchevique. Y, copiando a Dolores Ibarburu, Trump dijo: no pasarán. Los comunistas no pasarán. Esa es un ala. De todos modos, ya Trump había dicho: los comunistas no pasarán, e invitó a Mandami a una reunión en la Casa de Gobierno. Y Mandami fue a la reunión en la Casa de Gobierno, sin que le importe el bombardeo de Irán, sin que le importe la masacre de Palestina, ni nada por el estilo. Es más, es el gobernador de Nueva York también. ¿Cómo? Es el gobernador de Nueva York, es lógico que se reúna con el presidente. No, bueno, sí, es el jefe de gobierno de la ciudad. Sí. No hay, de lógico no hay nada, depende de cómo querés vos clarificar ante las masas. Y lo cortés no quita lo valiente, para mí. Más cuando está gobernando. No cabe ninguna duda que en política lo cortés no quita lo valiente, pero es una expresión de una componenda. Indudablemente. Porque en política hay que ser claro. Yo defiendo este programa. Tuvimos este debate porque sobre este tipo de reuniones cuando Del Caño rechazó reunirse con Macri para presidente. Yo personalmente era partidario que se reúna y que después diera una conferencia de prensa contando todo lo que le dijo y qué sé yo, que era una... Pero eso iba a ser... Yo lo que quería es que Del Caño tuviera una tribuna, no que fuera... Era lo que habíamos hecho nosotros con todos los gobernadores de las provincias, donde tuviéramos o no diputados, pero que nos invitaron igual a tener conversaciones. Y entonces nosotros lo aprovechamos como tribuna, ¿se entiende? Él no salió de verlo a Trump, Mandani, y dijo: mire, me reuní con este criminal de guerra, ¿no es cierto? Porque es el presidente de la nación, etcétera, etcétera, pero quiero aclarar que nada de eso. No importa. No, digamos, este tipo, esto lo quiero señalar, pero digamos, entonces lo que importa acá es que nosotros decimos lo siguiente: si hay un gobierno de izquierda, no va a ser un gobierno obrero. Para que sea un gobierno obrero, un gobierno puramente de izquierda, tiene que ser un gobierno promovido por la clase obrera a través de sus luchas y sus movimientos. Entonces tenés un gobierno obrero, que entonces ahora enfrenta el problema, bueno, ¿y qué hace un gobierno obrero que ganó por elecciones? Por ejemplo, el PRT, es la organización que viene del ERP, no quiere saber nada porque dice que por medio de elecciones no se puede gobernar. Puede ser que no se pueda gobernar por medio de elecciones, pero si te votaron... Sí, no vas a decir no gracias. Si te votaron, vos tenés que decir cómo vas a gobernar, porque si no te van a preguntar por qué carajo te presentaste a elecciones. Sí. Vos te das cuenta que es una trama, el análisis nuestro es una trama excepcional. Nosotros le hemos ofrecido al PTS, de hecho, no, con todos estos artículos, la oportunidad de un debate. Si querían contestar alguna cosa por el estilo, o algo por el estilo. Porque somos los únicos que hemos expuesto todas las ideas a través de 10 entregas y una conclusión final, analizando cada punto de los programas, sin críticas personales a nada. En ningún momento se ataca a Miriam Bregman porque, Miriam Bregman no, porque no sé cuándo. Tengo varias para apuntarme, pero no, porque entonces embarro una situación que yo la quiero bien pavimentada. Todo lo contrario.
Pero lógico, no toman. Ahora viene, ¿qué pasa? ¿Qué le digo yo a Política Obrera, a mi propio partido? Es un momento fundamental en nuestra vida política. Porque esto va a terminar mal. Milei, ¿no? Estamos hablando. No, Milei y Bregman. ¿Bregman va a terminar mal? Van a terminar mal. Pero no podemos apostar a que termine bien. No. Con este programa van a terminar mal. A ver, Están condenados. Están condenados. Con un programa determinado estás condenado. Cambias el programa, no estás condenado. Es así. Si vos aplicas este programa en mi análisis, estás condenado. Ahora, podés cambiar de programa, claro, porque además no solo podés cambiar de programa, sino que puede ocurrir una cosa tipo, no me doy cuenta en que me equivoqué, pero ahora estoy metido en un balurdo del cual solo puedo salir por acá, y salir por ahí es salir revolucionariamente. ¿Se entiende o no? Y yo creo que... Espera, sería como Fidel Castro. Y es que yo creo que... Bueno, pero Fidel Castro hizo una revolución. Que sería muy novedoso que el Frente de Izquierda... No creo que sea igualitario igualarlo a Boric, incluso a Petro, más allá de que aguante Petro, o Mandani. Creo que sería una novedad muy específica y creo que tendría un componente. No creo que sea igual que cualquiera de esos Bueno, está bien, es tu gobiernos. opinión nada más, pero quiero señalarte esto. En el caso de Boric se derechiza para llegar al gobierno. Siempre fue muy derechista Boric. No, encabezaba la manifestación estudiantil, él se la hizo. No, y siempre pero para encabezar... Pero dentro yo esto te lo digo porque lo he No, estudiado yo muy conozco bien. perfectamente, ya escribí sobre esto. Perfecto, pero lo que te digo, un elemento. Siempre Boric, dentro de las movilizaciones, fue de una tendencia acuerdista, justamente de buscar siempre una salida institucional. Miriam Bregman no es eso. Eso me parece como no un ha tenido aspecto... ninguna oportunidad de hacer nada de eso. Bueno, pero en donde no ha está, tenido ninguna vos oportunidad. ves que ellos... No. Y Miriam está en las movilizaciones y plantea, básicamente que hay que hacer una insurrección. Boric hizo la cosa exacta. La insurrección no parece por ningún... No, estás equivocado. Boric hizo lo contrario, firmó un acuerdo de paz en el medio no te del preparaste estallido. para este debate. No, yo creo que sí, pero... No te preparaste, sí. porque ellos vienen de una experiencia importante. Chile, la entrega de FATE. ¿El PTS? El FITU y el PTS han entregado FATE. Yo lo porque veo no luchando impulsar, bastante. no, de ninguna manera. Los diputados del PTS, con los del PO también, y qué sé yo, fueron promoviendo una salida de tipo parlamentaria para evitar que la fábrica se ocupe. Esta es la salida, no la otra. Crespo lo dijo públicamente ahora más recientemente, acá no vamos a ocupar nada porque viene la represión. Le dio un tinte heroico, pero también cobarde, pero en realidad no era eso. Ellos creían que fueron con Castillo en particular, Cristian Castillo, a negociar con Kicillof, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ocurrido en FATE es una señal poderosa. En víspera de esta elección, el FITU se anota entre los burócratas sindicales que hunden una lucha obrera en la vanguardia de la clase obrera, que es el SUTRA. Y que ha sido el SUTRA. No estoy de acuerdo, solo quiero dejarlo ahora registrado. No, Macanudo, bueno, tiene, digamos, este es el antecedente, se ha quebrado absolutamente todo, no ha quedado nada del SUTRA. Ahora avanzan en cerraron Pirelli. una fábrica que tenía 1.000 trabajadores. Hay cosas que a veces los partidos se pierden cuando uno porque los juega, si vos no y eso, seguís... a mí no me parece una buena actitud, en general de la izquierda, no creo que sea tuya estar esperando a que el otro caiga para ir y patearlo en el suelo. No. El Chipi dijo algo parecido a lo que dijiste vos, con la lista negra. Tu expresión es completamente irresponsable. Es lo que yo interpreto. No es lo que interpretás, es una falta de respeto. No, es lo que es una falta de respeto. No es una falta de vos respeto. me estás diciendo que yo estoy esperando, yo deseo derrotas de la clase obrera para cargárselas a alguien. Si ese es el tenor del debate, no tiene ningún sentido. Parece eso. Es lo que yo entonces interpreto. no tiene ningún sentido.
no has leído nada, no sabés nada, no estuviste en el conflicto de FATE, no viste todas las trayectorias que hubo, todas las asambleas frustradas, todas las asambleas de tipo informativa para que los obreros no voten, todo el sabotaje a la ocupación de la fábrica por parte de la dirección, el acompañamiento de los distintos partidos a esta política de buscar una solución legislativa. Inclusive un obrero de FATE del PTS sacó un artículo diciendo lo que estamos haciendo es lo mismo que hizo Altamira con el subte. Ir al Parlamento a presentar una ley de reducción de la jornada laboral del subte. Pero yo no fui a presentar un proyecto de ley para que los obreros no ocupen o no hagan huelgas. No, me reuní con los obreros que ya habían empezado las huelgas y bajo la presión de las huelgas metí un proyecto de ley, a tal punto que el proyecto de ley se votó, fue vetado y finalmente terminó impuesto por una huelga general en la semana de las elecciones de capital en el año 2003. Es decir, para promover y elevar la lucha a una huelga general presentamos un proyecto de ley. Para darle una vía alternativa a ocupar la fábrica, ellos presentan un proyecto de ley. Y no lanzan una campaña para ocupar la fábrica. Esto es así. Entonces lo que aparece, lo que decís y todo, porque pasa lo siguiente, tomemos la cosa desde el punto de vista personal. Nosotros trabajamos con dureza los temas políticos, con sacrificio, con grandes jornadas enteras de trabajo, y de golpe viene alguien y te hace una entrevista, bueno, yo no lo veo así. Yo creo que ustedes lo que quieren es que todo el mundo salga derrotado para aprovechar. Bueno, entonces no vale la pena la entrevista. El resto de lo que podamos charlar... Si querés la cortamos acá. Bueno, si no sí. Querés. O sea, lo que te quiero decir, no es una falta de respeto. Totalmente. No es, para nada. No es así. No es... Totalmente. Decir que nosotros queremos derrotas obreras para cargárselas a la izquierda no solo es una falta de respeto, sino que es un insulto. No es ningún insulto. Yo te estoy presentando un contrapunto nada más. Sí, eso es un contrapunto que alguien lo puede estar pensando. Ahora, para mí hay un problema previo a lo que vos señalabas, porque yo estoy de acuerdo en lo que vos decías que en eventual caso que Miriam Bregman llegue al balotaje y en un eventual gobierno de Miriam Bregman sería un gobierno de izquierda, pero no de la clase obrera, ¿no? Pero no importa lo que yo diga, sino que veo que en general hay un acuerdo que también el PTS dice eso. Y uno ve al resto de los partidos del Frente de Izquierda también en esa misma sintonía, por lo menos me da la sensación a mí, y hacen una previa diciendo vamos a hacer asambleas, reuniones para tratar de hacer un camino hacia eso. No hay esta distinción de gobierno de izquierda y gobierno obrero, el PTS no la hace. Nosotros la hacemos no para injuriar un gobierno de Bregman, sino para decir que de ganar la tarea que habrá que hacer es transformarlo en un gobierno obrero. Si no se transforma en un gobierno obrero, es un gobierno de componenda con los capitalistas. Y señalamos que el planteo de la Asamblea Constituyente y otros planteos similares tienden a buscar un marco común entre ese gobierno y el resto de las instituciones políticas del Estado. Y nosotros decimos no, lo que hay que hacer, primer punto, es que si ganan las elecciones en octubre, tienen que pedir la entrega del gobierno 48 horas después, y no al 10 de diciembre, inclusive presentar una apelación judicial, si fuera el caso, para que no se fuguen capitales. Probablemente los capitales ya se hayan fugado a esa altura, ¿no? Bueno, no importa, pero tampoco puede hacer cualquier cosa en cualquier circunstancia. Digo, acaba de ganar, digamos, una elección. Además, en ningún caso ahora ya la vulgaridad es total de parte de Fernando. En ningún caso nosotros elaboramos hipótesis, etcétera, que no podamos establecer analogías con algo.
para mostrar que no es que nosotros estamos inventando una situación, sino que ya se ha presentado esta situación. Por ejemplo, Mitterrand ganó las elecciones en 1981 en un frente de izquierda. Frente de izquierda. Partido Socialista, Partido Comunista. La fuga de capitales fue tan intensa en las primeras 24 horas que le pasaron el gobierno 24 horas después, para que diga cuál es su programa y pare la fuga de capitales. Mitterrand, que en su juventud fue petanista, es decir, partidario de la derecha francesa ligada al hitlerismo. Y como ministro de Defensa en la Cuarta República, cosa que Miriam Bregman no tiene ese pedigrí, y que en la Cuarta República francesa fue el encargado de la represión de la rebelión en Argelia, algo que tampoco Miriam Bregman tiene. Y por Mitterrand, fuga de capitales porque era una alianza de izquierda del Partido Comunista. Es decir que es tan ridícula la posición de él que el único que aparece preocupado por el destino del gobierno de Bregman, de un gobierno de Bregman, es político obrero. Los demás los más bregmanistas son ustedes. ¿Cómo los más? Los más bregmanistas son ustedes, al final. No, bregmanistas adoptar una posición política. Lo único que hacemos nosotros es tomarnos en serio las cosas. Es decir, si va a ganar, sí, va a ganar, entonces vótenme. No, coquetería no. Si vas a ganar, hay un escenario y ustedes escribieron un manifiesto del cual se desprende que si vas a ganar, vamos a tener un gobierno capitalista de la izquierda. Bueno, ojo, se terminó entonces. Y para que eso no pase, entonces, vos decís, entonces nosotros planteamos, por ejemplo, que tiene que tomar medidas que sacudan a la población, y te voy a dar ejemplos también, que sacudan a la población, como inmediatamente decretar un aumento general de salarios y jubilaciones. A lo cual todo el mundo va a gritar inflacionario, ¿no es cierto? Lo cual es una infamia, no tiene por qué ser inflacionario. Marx ya lo explicó hace 200 años. ¿Cómo sería para que no sea inflacionario? Y tomar medidas de poder para quienes se abusen de la situación para provocar una desestabilización política. Tomar medidas de poder. Pero primero eso. E inmediatamente llamar a formar comités en las fábricas, no electorales, sino de control, de que se cumpla con los aumentos de salarios, ¿no es cierto?, y de que haya un control de la actividad económica para detectar por anticipado maniobras de desestabilización económica. 2 o 3 medidas básicas, principalmente, por ejemplo, en los bancos. En los bancos inmediatamente los trabajadores tienen que hacer un control de cuentas y bloquear o avisar de cualquier transferencia que se produzca. ¿A vos te parece entonces que nosotros estamos analizando en serio una perspectiva que está excluida por ellos? Bueno, macanudo, el objetivo nuestro es, nosotros advertimos, está nuestra posición, la de ustedes será otra, veremos después qué pasa, y si se confirma nuestro análisis, nuestro pronóstico, las posiciones socialistas se mantienen en pie y no se vienen brutalmente abajo como consecuencia de un gobierno que todos los partidos tienen el nombre de socialista, izquierda socialista, movimiento socialista de los trabajadores, partido de trabajadores, todos tienen nombre socialista. Menos el peor. Claro. Y se viene abajo entonces el socialismo. Nosotros queremos defender el socialismo, porque en esta época de guerras, por ejemplo, hoy sale un artículo en el periódico nuestro que caracteriza la guerra que está desatando ahora Trump en Irán
como una guerra de aniquilamiento. Es decir, el tipo va ahora, en principio, por una destrucción masiva, inclusive de los canales que abastecen de agua a la población, y que en Irán es muy sensible porque Teherán tiene una tendencia desértica muy aguda y Trump está bombardeando las empresas de desalinización. Entonces el socialismo tiene que mantener una personalidad, una perspectiva frente a un capitalismo que ha entrado en una fase de barbarie. ¿Está claro? La vulgaridad consiste, ¿qué están buscando? Quieren especular, engrecer. Es lo que está escrito. Si no pueden entender lo que está escrito por razones diversas, desde capacidad personal, ceguera política, prejuicio de cualquier tipo, bueno, son los límites, todo. Alguien tiene límites en algún campo, nadie tiene capacidad ilimitada en todo. Bueno, hay que convivir con esos límites. Pero este es nuestro análisis político. Y nosotros vamos a ir tomando... Bueno, este es un aspecto vital. Hemos tratado de capturar todas las peculiaridades de la situación. Un gobierno de izquierda, por ejemplo el de Boric, era un gobierno de izquierda que contaba con la presencia del Partido Comunista, que es un partido histórico de la clase obrera de Chile. Pero con la decadencia del Partido Comunista no pasó a ser un gobierno de izquierda. En Chile, la izquierda, después de la rebelión popular, y con gente que participó de esa rebelión popular, formó un gobierno de componenda con el pinochetismo. Es un hecho, ¿no es cierto? En otros lugares todavía no ocurrió, veremos. Vamos a ver cómo ocurre. Los demócratas socialistas tienen un pedigre muy serio porque apoyan a la OTAN en Rusia y durante largo tiempo han estado defendiendo, inclusive bernizantes, a Israel. Lo hemos criticado. ¿No es cierto? Y acá, pero tomamos las peculiaridades. El que decretó un aumento general de salarios como primer medida de gobierno, para que vean que no son todos, fue Arturo Frondizi. Juró, terminó de jurar y dijo: los salarios se aumentan en un 60% en todo el país. Fue una medida defensiva que tomó buscando apoyo popular porque no tenía ese apoyo popular. Frondizi es el único hombre en la historia argentina que gana en las 24 provincias, pero por el apoyo de Perón. Claro. Entonces él quiere tener su propia base de apoyo y además por el apoyo de Perón, él tiene como enemigo a los gorilas, a los que dirigían el ejército. Bueno, lo que vos quieras, 60% de aumento de salario, esto o lo otro, enseguida empezó a derechizar, militarizó la huelga petrolera, reprimió una huelga, la más importante, en mi opinión, histórica en Argentina, la huelga de enero del año 59, y al final los militares lo voltearon. Y así es el destino de estas corrientes contradictorias, burguesas, en el caso de Frondizi, etcétera. Acá tenemos otro análisis, ¿no es cierto? Ahora, esto ocurre en una situación política donde la clase obrera sigue en retroceso y sigue en una situación de reflujo. Y el gobierno sigue tratando de mantener la iniciativa, a pesar de todos los factores de crisis que hay, como lo demuestran leyes que han mandado, por ejemplo, como lo demuestra la cuestión universitaria, la ley de financiamiento universitario, ni con un fallo de la Corte se aplica otra cosa que el acuerdo de Milei con los rectores. Ahora manda una ley de propiedad privada absolutamente siniestra en defensa de la propiedad inmobiliaria,
Y en este cuadro hay un movimiento, podría haber un movimiento de bronca que se manifiesta electoralmente. Ahora, si uno escucha a Miriam Bregman o a Castillo, parecería decir como al revés que el razonamiento, que sería como no hay un movimiento al alza y hay un reflujo, mientras no exista un movimiento mucho más amplio de la clase trabajadora o más masivo, mientras eso no se dé, nosotros no vamos a poder ganar las elecciones, ¿no? Uno, por lo menos las declaraciones públicas y algo así. Sí, bueno, muy interesante. ¿Sabes por qué es interesante? Sí, yo también lo observé. Pero no hice ningún tipo de mención, porque entonces, acá a mi izquierda, me van a decir él dice lo mismo que yo. Le he hecho. Probablemente todo esto sea un operativo para aumentar un caudal electoral, o termine como un operativo de aumentar un caudal electoral y alguna representación tal o cual. Pero nosotros, de todos modos, con nuestro texto, hacemos un aporte muy importante con todo este tipo de críticas. Porque ahora viene la crítica a la ultraizquierda. Por vía electoral no puede haber un gobierno obrero. Falso. Entonces mostramos que ha habido gobiernos obreros de distinto tipo y que Trotsky, por ejemplo, llamaba a un gobierno obrero en las elecciones del año 36 de Blum-Cashan. Blum, León Blum, secretario general del Partido Socialista, y Cashan, no me acuerdo su primer nombre, a lo mejor era Marcel, no sé, el secretario general del Partido Comunista. Gobierno obrero que tomara medidas. Eso Trotsky no solo lo dice ahí, sino que lo saca de un congreso de la Internacional Comunista, de la Tercera Internacional, que se dedica a analizar distintas variantes de gobiernos obreros. Y lo hace porque, ¿cómo te puedo explicar? ¿Quién sería? El Hugo Moyano del sindicalismo alemán, ¿no? Esto es interesantísimo. El Hugo Moyano del sindicalismo alemán, enemigo jurado de Rosa Luxemburgo, como Moyano era de los Montoneros y del ERP en Mar del Plata, con los que formó grupos de tareas, contra los que formó grupos de tareas, a raíz de un intento de golpe de derecha a un gobierno del Partido Socialista, llama una huelga general. Ese intento de golpe del Partido Socialista, contra el gobierno del Partido Socialista provoca la huida del gobierno socialista de Berlín y la declaración de la huelga general de Hugo Moyano alemán. Digo para que se entienda quién es el tipo. La huelga general es brutal, aplastan el golpe y este Hugo Moyano dice: ¿y ahora qué hacemos? E invita a los partidos de izquierda a formar un gobierno obrero. ¿Qué tal? Y el Partido Comunista no lo acepta. Y no explota esa situación. Entonces quedó como una experiencia viva contra todo lo que él insinúa. Contra todas las vulgaridades. Contra todo lo que vos insinuás, cada palabra nuestra está vinculado a experiencias históricas reales de los últimos 200 años hasta la fecha de la clase obrera mundial y de la Argentina. ¿Y sabes lo que pienso yo? Si te puedo decir para mí dónde está tu vulgaridad en el análisis, con respeto, ¿no? Como estamos charlando acá. No, en querer igualar procesos históricos que no tienen nada que ver con lo que está pasando acá en Argentina, con Miriam Bregman. No te hablo por esto de Alemania, digo, lo hablo por el caso de Boric. Digo, Boric con Miriam Bregman no tienen nada que ver. O sea, el caso de Fate me parece muy antojadizo para querer igualar a eso, una persona que
viene del trotskismo, que tiene toda una experiencia en impulsar de alguna manera esos movimientos de lucha, con alguien que explícitamente se ha presentado como un institucionalista. Creo ahí que hay eso, como tu vulgaridad para mí está en querer decir, bueno, como ocurrió esto, déjame terminar así podés rebatirme todo, que acá tenés todo el tiempo del mundo. Pero para mí la vulgaridad está en esquematizar que como ocurrió esto, va a pasar esto en Argentina. No creo que sea el mismo el programa de Boric que el de Miriam Bregman. Creo que más allá de los programas hay historias y hay particularidades que tienen que ver con eso. Y a mí lo que me da, y esto te lo digo así, honestamente, hasta ya sé que estás en una posición para mí muy a la defensiva en relación a lo que te estoy planteando, pero a mí me parece una lástima, incluso te digo, yo digo que Jorge Altamira, lo pongo también acá a mi viejo, a Marcelo Ramal, no estén intentando ver que acá hay una ventana de oportunidad política para todos los que han construido la izquierda, los que han construido el Frente de Izquierda, porque también ustedes en su momento han formado parte importante de esa construcción política, y lo veo, ¿cómo te puedo decir?, como una intervención muy sectaria, agarrar un programa, criticarlo y decir, bueno, como esto está mal, está conducido a la derrota, en vez de decir, bueno, che, hay una oportunidad acá de discusión, incluso decir, ¿por qué crece Miriam Bregman en este contexto? ¿Es positivo? ¿Expresa más allá de que no haya un ascenso de las masas, que hay un elemento ahí que se puede estar jugando o no? Creo ahí, eso es lo último que te digo, y podés decir que es una vulgaridad, criticarlo, etcétera, pero lo veo como una lástima, porque en vez de intentar surfear un poco esa situación y presentar ustedes sus planteos, se automarginan y no me parece que sea positivo ni para la izquierda, digamos, ni para esta oportunidad, ni para ustedes tampoco. Mira, entre tu exposición y la mía hay una diferencia fundamental que es de método. Lo tuyo son una acumulación de prejuicios que ya tenés incorporados. Yo analizo situaciones concretas. Yo no dije que esto es igual que Boric. Por de pronto lo que tienen de parecido, inclusive dije con Pedro Castillo, inclusive dije con Mandani, y creo que hay un ejemplo que se me está escapando, pero no importa, es que francotiradores aparecen de golpe electoralmente, por circunstancias determinadas, en una posición de ascenso frente al establishment político. Eso es todo lo que señalé. Y lo señalé para mostrar que es posible que haya ese ascenso. Contra esto que dijo él recién, de que no, que Castillo ya le dijo que lo que quieren, acá no hay balotaje, nada y todo. Nada. Son dos métodos. Después hay otro método en el cual yo puedo entrar, pero sería caer en la trampa que me propones. Vos querés que yo hable del pasado y de la historia de las fuerzas que están protagonistas. No lo voy a hacer, porque es un pasado siniestro. Entonces no lo voy a hacer porque no vine aquí para sacarme una bronca con el pasado, sino para discutir un problema político concreto que hoy puede interesar a la población. ¿Se entiende o no? Problema político concreto que hoy tiene, por ejemplo, ¿cuál fue la posición de la izquierda? ¿Vos leíste en los escritos del B sobre la posición de izquierda? Del B, Patricio. ¿Sabés quién es el B? No sé quién es el B. Bueno, como militaban en el PO juntos, ahí pensé que... El B, ya sé quién es el B. ¿Sabés quién es? Escribió un artículo... El B, por eso... El B. No por eso escribió unos artículos impresionantes, con gran información histórica, sobre el orden de la izquierda bajo la dictadura militar. Terrible. Entonces no voy a entrar, porque sería una trampa. Yo quiero discutir un problema político concreto, señalamos qué medidas hay que tomar desde Política Obrera, decimos cuál es nuestra perspectiva y mostramos que con este programa, ¿no es cierto? Vamos a un ejemplo concreto. Yo pongo el GPS.
y el GPS me marca una ruta. El que está sentado al lado mío vive a donde tenemos que ir y me dice que esa ruta está mal. ¿No es cierto? Pero está marcando esa ruta. ¿Esa ruta me va a llevar o no a donde yo quiero ir? Yo estoy haciendo un análisis político. Ellos tienen un programa. ¿Esa es la ruta? ¿Es correcto el GPS que tienen? ¿O es un GPS que les marca una ruta? Es decir, en un sentido es el GPS correcto. Lo lleva un gobierno de colaboración de clases como se lo propone. Y no lo lleva un gobierno socialista. Si yo le pongo la inteligencia artificial con las medidas que propone el manifiesto y le pregunto, ¿esto es típico de un gobierno socialista? La inteligencia artificial me va a contestar que no. Y todo lo tuyo se vino abajo. ¿Decís? ¿Por qué? Así de sencillo. Porque pasa así de sencillo. Porque, ¿qué significa? Aprovechen la oportunidad, aprovechen esto, aprovechen lo otro. ¿Qué aprovechen? Nosotros no somos aprovechadores. ¿Cuál es la caracterización política del momento? Y cuando nosotros decimos que es un gobierno de izquierda, él dice que lo asimilamos a otros. No, el FITU no tiene la presencia obrera que tenía la coalición de Boric con el Partido Comunista. No lo estamos comparando. Estamos mostrando simplemente que Boric era un francotirador y cómo se las arregló para llegar, y así hay tantos ejemplos. Entonces, lo de Miriam Bregman, ¿cuál es la explicación para todos los demás que dicen la prensa en general? Y que puedo apoyar porque tiene bastante de razonable. El desprestigio ha sido tan grande de todos los grupos que aparecen fuerzas nuevas que atraen el interés de la población. Entonces acá sería que al desprestigio de los gorilas y al desprestigio del kirchnerismo se le suma ahora el desprestigio de Milei, que a su vez en su momento aprovechó el desprestigio de los demás. Entonces sería la explicación de orden general. Naturalmente no la voy a negar, pero quiero decir, escarbemos un poquito más, digamos, en toda esa situación. El principal problema que tienen este tipo de candidaturas y que afecta a la oposición en la Argentina es que Milei logre controlar un derrumbe financiero a tiempo frente a las elecciones del 27. Y no aprovechemos la oportunidad, dejemos de aprovecharla y todo eso son frases para tirar al aire. Frases para tirar al aire. Por lo tanto, ¿cuál es la idea nuestra? Que la crisis política en ciernes de Milei todavía tiene bastante tiempo para manifestarse. Y esto va a tener una repercusión que vamos a tener que incorporar a los análisis que hemos hecho hasta ahora. ¿Me explico? Bueno, eso es todo.